Bienvenidos al video de esta semana. Esta semana trabajaremos el espacio narrativo y el tiempo en la narración. Espero que sea muy provechoso este material para su aprendizaje. Para partir debemos recordar lo que trabajamos el video anterior. En aquel video trabajamos la voz ficticia que expresa los sentimientos. Y obviamente nos centramos en la tipología de narradores y hablamos del narrador heterodiegético, narrador homodiegético, narrador protagonista, narrador testigo, narrador omnisciente de conocimiento del relativo. Y en la actividad de la semana pasada tuvieron que aplicar estas técnicas narrativas en la creación de un microcuento. Partimos entonces con el espacio narrativo. El espacio narrativo es el lugar ficticio en donde habitan los personajes de la narración. Vamos a clasificar el espacio narrativo como espacio físico, espacio psicológico y espacio social. El espacio físico lo vamos a definir como el lugar concreto en donde suceden los acontecimientos. El espacio psicológico como el clima emocional que envuelve a los personajes y el espacio social como la sociedad en donde ocurren los hechos, determinados por las costumbres y la cultura que se describe en donde habitan los personajes. Por ejemplo, en el libro que ustedes leyeron, La lluvia sabe por qué, pudimos ver que el espacio físico bien importante era, por ejemplo, la escuela. El espacio psicológico podemos decir que era un espacio depresivo, un espacio de dolor, de nostalgia, de miedo, que vivían los dos personajes principales, Lucía y Antonio. Y el espacio social podemos describirlo como una sociedad discriminadora, machista, que le daba la espalda a una mujer que era víctima de bullying. En segundo lugar, trabajaremos el tiempo en la narración. Para eso debemos clasificar dos temporalidades en la obra narrativa. Vamos a hablar del tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia corresponde al orden cronológico de los acontecimientos y el tiempo del relato coincide con el orden artístico de los acontecimientos. Hay obras literarias narrativas en las que va a coincidir el tiempo de la historia con el tiempo del relato. Quiere decir esto que el narrador cuenta de manera cronológica los acontecimientos. Sin embargo, van a existir obras en las que no coincide el tiempo de la historia con el tiempo del relato y nosotros, los lectores, de manera activa debemos organizar de manera cronológica los acontecimientos para entenderlos. Para entender de mejor manera la diferencia entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia, les presento el siguiente ejemplo. Vamos a leer una narración basada en la Caperucita Roja y vamos a leerla de acuerdo a la forma en que el narrador entrega los acontecimientos. Por lo tanto, aludimos ahí al tiempo del relato. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló antes. Había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Si nosotros ordenamos de manera cronológica los acontecimientos, quedarían organizados de la siguiente manera. Por lo tanto, acá aludimos al tiempo de la historia. 1. La advertencia de la madre. Luego, el encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque. Posteriormente, el lobo devora a la abuela. Luego, el encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita. Siguiente hecho, el lobo devora a la Caperucita. El cazador mata al lobo y libera a ambas. Y termina la historia con la promesa de Caperucita. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las técnicas que utiliza el narrador para alterar el tiempo? Cuando hablamos de la alteración del tiempo en la narración hablamos de anacronías. Y existen dos tipos de anacronía.
la analepsis y la prolepsis. La analepsis consiste en una retrospección, es decir, en una ida al pasado, y la prolepsis corresponde a una proyección o una ida al futuro. Existen dos tipos de retrospección o analepsis, el flashback y raconto. La diferencia entre estas dos técnicas está en su extensión. El flashback es una ida al pasado breve, en tanto el raconto es una ida al pasado extensa. La prolepsis, en cambio, podemos decir que existen dos, el flash forward y la premonición. También se diferencian por su extensión. El flash forward es breve y la premonición es una proyección o una ida al futuro extensa. Entonces, observemos el siguiente ejemplo en donde se grafican dos anacronías. El ejemplo dice, esa mañana vi pasar a Mónica. Al verla caminar con ese vestido floreado, recordé aquel verano en el cual la había conocido y me quedé sin aliento. Ahí vemos en ese párrafo que hay una retrospección, por lo tanto, hablamos de una analepsis. ¿Y cuál es la analepsis presente? El flashback, porque luego el narrador continúa con su relato y hace una proyección. Y dice, y supe que el día siguiente volvería a encontrarla, lo cual desencadenaría una serie de eventos extraños. De ahí observamos la prolepsis, una anticipación breve, y al final el narrador vuelve a su presente. Seguí mi camino sin poder sacármela de la cabeza. Ya es momento de poner en práctica nuestros conocimientos de esta semana. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar en YouTube el cortometraje porque hay cosas que nunca se olvidan y van a realizar las siguientes actividades. Después de observar el cortometraje, van a realizar un resumen de la historia. Posteriormente, reconocer cuál es el conflicto que se desarrolla en el cortometraje y luego describir el espacio físico en el que se desarrollan los acontecimientos. Luego, describen el espacio psicológico que se evidencia en el cortometraje. Luego, se describe el espacio social representado y en esta tabla que aparece a continuación, deben enumerar los acontecimientos del cortometraje según el tiempo del relato y según el tiempo de la historia. Es decir, van a enumerar los acontecimientos en el tiempo del relato de la manera en que se van contando, van sucediendo en el cortometraje. Y en el tiempo de la historia deben organizar cronológicamente los acontecimientos. Y luego deben identificar la técnica para alterar el tiempo que utilizó el director de este cortometraje. Esa sería la actividad de esta semana. Si tienen algún problema, alguna duda, no tengan problema en enviarme un correo y nos podemos comunicar a través de él.